Buenas tardes a todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto sobre simulación y modelación de la calidad de ríos, utilizando el modelo Qual2K. Nuestro principal objetivo es simular la calidad del agua en un cuerpo fluvial. Para ello nos enfocamos en cuatro objetivos específicos. Primero, introducir conceptos de calibración y validación. Como segundo, aplicar metodologías para recopilar información de entrada precisa. Tercero, simular escenarios de vertimientos puntuales. Y por último, un análisis de sensibilidad paramétrica. Entonces, para comenzar, Qual2K es un modelo computacional desarrollado por la EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para simular la calidad del agua en ríos y arroyos. Este utiliza algoritmos genéticos para calibrar parámetros cinéticos y obtener el mejor ajuste con datos reales. Es capaz de modelar procesos complejos como la degradación de materia orgánica, la dinámica de nutrientes y el intercambio de oxígeno entre el agua y la atmósfera. Para calibrar el modelo se utiliza el algoritmo genético PICA-IA, que simula la evolución biológica, para encontrar soluciones óptimas en problemas complejos. El funcionamiento de PICA-IA es codificación de parámetros. Cada posible solución se representa como un individuo con un conjunto de parámetros. Lo siguiente es el cruzamiento y mutación. Se combinan parámetros de los mejores individuos y se introducen mutaciones aleatorias para explorar nuevas soluciones. Lo siguiente es la selección. Los individuos con mejor desempeño son seleccionados para continuar como una solución y los menos aptos se eliminan. Al finalizar esto, ya esta es la primera iteración, se sigue iterando hasta que el modelo nos arroja datos óptimos de los parámetros calibrados. Las ventajas que proporciona el uso de PICA-IA es que, a diferencia de métodos tradicionales, este explora todo el espacio de búsqueda y evita quedarse atrapado en óptimos locales. Adicionalmente, dada la complejidad del modelo, este permite llegar a estos óptimos. En cuanto al funcionamiento del modelo, este funciona dividiendo el río en segmentos o celdas, ya que modela el río de manera unidimensional. Estos segmentos pueden ser separados por distancias ya sean iguales o diferentes. Cada segmento se considera homogéneo y tiene características propias como velocidad de flujo, la profundidad del agua, concentración de contaminantes y nutrientes, entre otros. El modelo calcula cómo las variables cambian en cada segmento mediante procesos de advección, que se refiere a movimiento de sustancias con la corriente, dispersión, que es la mezcla entre segmentos adyacentes, reacciones como la degradación de la materia orgánica o nitrificación y otras. Y estos cálculos pues, se basan en ecuaciones de conservación de masa que incluyen términos de entrada, salida y transformaciones dentro de cada segmento. Para explicar en qué consisten las fuentes puntuales para cada segmento, entonces tenemos la posibilidad de tener fuentes puntuales que se refieren a fuentes o vertimientos que tienen una localización precisa, a diferencia de las fuentes no puntuales, que pueden ser, por ejemplo, aguas lluvia que se van regando en varias secciones al mismo tiempo en el río y que estas no tienen una ubicación exacta o una localización exacta. Por otra parte, se tienen también las extracciones puntuales y no puntuales. Las extracciones se refieren pues, como se me indica, extracciones del río que pueden ser, por ejemplo, temas de alcantarillado o de acueducto para hacer distribución en poblaciones o extracciones de industrias. Estas también, pues igualmente las puntuales son las que se refieren a las que se pueden ubicar en un punto específico, y las no puntuales, que pueden ser ya filtraciones del río en el subsuelo, que ya se consideran como extracciones no puntuales, ya que no tienen como una ubicación exacta o precisa. Bueno, dentro de cada uno de estos segmentos, Qual2K modela varios parámetros críticos para la calidad del agua.
Los más importantes son el oxígeno disuelto, que consiste en la cantidad de oxígeno presente en el agua, la demanda biológica de oxígeno, DBO, que es la cantidad de oxígeno que se consumida por microorganismos para la degradación de la materia orgánica. Estos dos parámetros son bastante importantes ya que nos indican el grado de contaminación del agua en cuanto a lo que es la materia orgánica. Los siguientes parámetros importantes son los nutrientes, lo que son nitrógeno, fósforo, el pH, la temperatura y coliformes fecales. Aquí en la tabla pues se pueden observar los demás parámetros que también se modelan en el modelo 4K. El modelo utiliza ecuaciones diferenciales para describir el balance de masa de cada uno de los constituyentes anteriormente vistos en cada tramo del río, así como se realiza balance de energía para los cálculos que son de temperatura y los intercambios de calor pues con el ambiente y demás cuerpos adyacentes. Bueno, ahora vamos a hablar del modelamiento del río. En primer lugar vamos a hablar del modelamiento hidráulico. Este modelamiento se puede hacer de tres maneras. En primer lugar se puede usar el modelo de vertederos en el cual se miden algunas características del río, en este caso sus alturas, y con base a él se hace el vertedero. Este vertedero tiene una sección transversal rectangular. Por otro lado, se puede usar el modelo de curvas características. Este modelo relaciona el caudal con la velocidad del fluido, la altura y profundidad del río, además de su ancho. Este modelo es especial debido a que es empírico y sus exponentes y constantes tienen que seguir los siguientes patrones. En el caso de los exponentes, la suma de estos debe dar igual a 1, mientras que sus constantes, su multiplicación tiene que ser igual a 1. Esto debido a que, como se observa, las ecuaciones de velocidad, altura y profundidad y ancho están relacionadas con el caudal. Al multiplicarlas, tenemos que obtener el caudal. Los exponentes por lo general tienen el siguiente rango de valores. Por último, el modelo de la ecuación de Manning. Este modelo simula la sección transversal como un trapezoide y tiene en cuenta las pendientes de sus orillas, además de la pendiente del río. Con esta geometría se obtiene la siguiente ecuación. Esta es una ecuación iterativa en la cual se busca hallar la profundidad del río. Además, existe un término n que es el coeficiente de Manning que relaciona la rugosidad que tiene el río. A continuación se observan en la tabla distintas rugosidades dependiendo del tipo de canal en el cual se encuentra el río. Por otro lado, hay que tener en cuenta en el caso si el río tiene cascadas, se debe hacer también un modelamiento de estas debido a su importancia para la aireación del río. Además se tiene que tener en cuenta el tiempo de recorrido, que es la sumatoria de los tiempos de residencia en cada sección simulada. Asimismo, hay que tener en cuenta la dispersión longitudinal. En este caso se calculan dos tipos de dispersiones, una a partir de la siguiente ecuación y otra numérica. En el caso de que la ecuación, el cálculo de la dispersión longitudinal a partir de la ecuación sea mayor que la numérica, lo que se hace es restarlas y se usa ese valor como el valor de la dispersión longitudinal. En el caso de que la dispersión numérica sea mayor que la calculada, se establece que la dispersión es cero. Bueno, ahora vamos a hablar del modelamiento de la temperatura. Este modelamiento se basa en un balance de energía. En este modelamiento se tienen en cuenta factores radiativos como son la radiación solar de onda corta, la radiación atmosférica de onda larga y la radiación de onda larga absorbida por el agua. También se tienen en cuenta factores no radiativos como lo son la conducción y la convección, además de la evaporación y condensación del agua. Asimismo,
debemos tener presente la transferencia de calor que se da en los sedimentos. A continuación se muestran una serie de factores que hacen parte de los términos radiativos, como son la posición de la Tierra, la turbidez atmosférica, el coeficiente de dispersión molecular, la fracción de cielo cubierta por nubes, la radiación bloqueada por elementos de la topografía y la vegetación. Además, en el caso de los términos no radiactivos, vale la pena mencionar que se debe tener en cuenta la velocidad del viento, las diferencias entre temperaturas del agua y el aire y la presión de vapor del agua. Bueno, los procesos de reacción se modelan de dos maneras. Primero, como cinéticos y de transferencia de masa, debido a sus características. En el caso de los cinéticos se tienen lo que son disoluciones, hidrólisis, oxidaciones, nitrificación, desnitrificación, fotosíntesis, respiración y muerte. En los procesos de transferencia de masa hay que tener en cuenta la aireación, la sedimentación, la demanda de oxígeno en los sedimentos, el intercambio entre el sedimento y el agua y el flujo de carbono inorgánico entre los sedimentos y el agua. Como reacciones fundamentales se tienen las reacciones bioquímicas, principalmente la respiración y fotosíntesis. Estas se pueden hacer por medio de un sustrato de amonio o un sustrato de nitrato. También se deben tener en cuenta lo que es la nitrificación y desnitrificación, debido a que estas dos reacciones controlan la eutrificación en el río. Otros Se deben tener en cuenta algunos organismos en el río, como lo son el fitoplancton y las algas en el fondo. Estas son afectadas por la fotosíntesis, la respiración y la sedimentación. Además, se debe tener en cuenta lo que son los detritos y sólidos inorgánicos suspendidos. Estos son afectados por la sedimentación. Por otra parte, en el caso de del nitrógeno y el fósforo, estos se encuentran presentes en el agua. En el caso del nitrógeno se presenta en cuatro formas, como nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, amoníaco no ionizado y nitrógeno nítrico. En el caso del fósforo se encuentra como fósforo inorgánico y fósforo orgánico. Estos factores dependerán tanto de la muerte de las plantas como su hidrólisis y sedimentación. Por último, vamos a hablar de la demanda bioquímica de oxígeno. Es importante tener en cuenta que se mide en un río es la concentración de oxígeno disuelto y con base a él se calcula la demanda bioquímica de oxígeno. En el caso del oxígeno disuelto, está influenciado por factores como son la fotosíntesis, la aireación, además disminuye por la oxidación, la nitrificación, la respiración y reacciones que lo usen para descomponer material orgánico. La demanda bioquímica de oxígeno se analiza de dos formas: demanda bioquímica lenta y rápida. En el caso de la rápida, esta se produce por la oxidación y desnitrificación de los compuestos orgánicos disueltos. En el caso de la lenta, este es un proceso que tiene en cuenta lo mismo, sin embargo, tiene en cuenta el proceso de disolución de, del carbono orgánico. Por último, para el estudio de la demanda bioquímica de oxígeno se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, filtrar la muestra con tal de eliminar los sedimentos y evitar la demanda bioquímica de oxígeno lenta. En este caso, solo se va a analizar la rápida. Inhibir la nitrificación debido a que estas reacciones consumen oxígeno. En el caso de estudiar la demanda bioquímica de oxígeno lenta, se debe dejar un periodo de incubación de 5 días. Bueno, ahora continuando, vamos a realizar una descripción de la herramienta, cómo descargarla y cómo ejecutarla. Al momento de descargarla van a encontrar una carpeta comprimida. Es importante que no
se muevan los archivos, sino que siempre mantengan juntos, ya que dependen de estos para su ejecución. Entonces, en este caso, vamos a dar clic derecho sobre el archivo Excel. Vamos a ir a propiedades y lo vamos a desbloquear porque Excel lo bloquea por defecto. Es importante hacer este paso para que la aplicación, la herramienta nos funcione. Importante que revisemos que hayamos cambiado en el centro de configuración de confianza del Excel las configuraciones de las macros, deshabilitándolas con notificación. Esto para que nos permita, en el caso, habilitar la macro. Entonces, cuando abrimos el programa, pues esto es lo que vemos en principio. Es importante darle clic en habilitar edición y posteriormente habilitar el contenido. Para la herramienta, debido pues a que se trata de una herramienta pues robusta, es importante que contemos con una versión de Excel reciente, ya que al ser una macro puede poner problema con versiones tal vez viejas de Excel. También es importante pues contar con unas buenas características de RAM y ROM, ya que nos permite ejecutar los programas en menor tiempo. En cuanto a la interfaz de la etiqueta, bueno, pues vamos a encontrar principalmente una interfaz y nos podemos guiar por colores. En las partes que se encuentran en azul claro, pues son esos valores variables y parámetros que nosotros como usuarios debemos ingresar. En amarillo claro, vamos a encontrar pues unos datos que se pueden introducir para generar gráficas específicas. Si necesitamos una gráfica definiendo un tramo de un río, aquí podemos como definir esto. En verde claro son los valores de salida, valores calculados por el programa. Y en beige vamos a encontrar los valores ingresados por el usuario que nos permiten realizar la calibración del programa cuando pues hagamos trabajo experimental y tengamos que realizar de pronto alguna calibración. En los colores sólidos oscuros pues son etiquetas que no deben modificarse. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Este va a ser pues lo inicial. Al momento de abrir pues vamos a encontrarnos con esta página en Excel. Aquí es importante, pues aquí vamos con el nombre del río, cómo vamos a guardar el archivo. Es importante que el archivo se guarda y tiene que guardarse en la carpeta de donde se está ejecutando el programa. Aquí pues unos datos de fechas, hora, zona horaria que nos permite calcular otros parámetros. En cuanto a botones, pues vamos a encontrar principalmente tres botones. El Open All Files, que nos permite acceder a otras simulaciones desde ese botón. El Correr Visual Basic, que ejecuta el modelo en Visual Basic. Run Fortran. Este botón pues, nos va a permitir ejecutar desde la versión compilada de Fortran. Y pues es más rápido que utilizar la de Visual Basic. En la hoja de RAID se incluye un botón adicional que es el Run AutoCal y es para realizar esta calibración, pues la cual ya mencionaba. Entonces aquí vamos a encontrar estos botones en el programa. En este caso, pues están en todas las hojas. Y en RAID sí vamos a encontrar el botón de la calibración. Entonces, en esta hoja, pues la hoja llamada Heatwater, vamos a detallar las condiciones de cabecera, las condiciones iniciales. En este caso, pues tenemos un flujo inicial de 0,713 metros sobre segundos, eh, metros cúbicos sobre segundos, y pues nos va a permitir, pues, describir todas estas características. En la hoja Retrace nos va a permitir ingresar información relacionada a cada uno de los tramos. Entonces aquí vamos a poder definir las propiedades en cada uno de los tramos en función a la distancia. Vamos a encontrar, lo vamos a ver aquí, vamos a encontrar información de elevación, ubicación específica. En este caso, si se encuentra y se está realizando con el coeficiente de Manning. Y también pues información relacionada a concentraciones. En este caso pues puede ser
flujos de alguna sustancia. También nos permite definir otro tipo de variables, pues que son estas hojas relacionadas con la meteorología y sombreamiento. Vamos a poder describir cuál es la temperatura del aire. Es importante, bueno, no lo había mencionado, pero es importante comentar que los datos los vamos a poder ingresar en función del tiempo. Entonces aquí tenemos la descripción de cada una de las temperaturas o de cada una de cualquiera de estas propiedades en función del tiempo. Em, entonces, pues con estas hojas de trabajo de meteorología y sombreamiento, pues nos va a permitir definir temperatura del aire, etiquetas, distancias, temperatura de punto de rocío, otras variables también como velocidad del viento, cobertura de nubes, sombra, radiación solar, que son las que vemos aquí en este caso. Vemos que aquí es información pues adicional que nos permite tener para cada uno de los tramos, si se quiere, cuáles son esas condiciones. Otra hoja pues importante, otras hojas importantes son las de Point Sources and Diffuse Sources, que hacen referencia al ingreso de fuentes puntuales y fuentes difusas. Entonces pues aquí vamos a describir pues esas fuentes de ingreso, en este caso pues puntuales. Nos define pues en qué tiempo se da esa fuente y pues describir de forma general las propiedades de esa fuente. Bueno, para continuar con el ejercicio, se estudia un caso en el que el río recibe un efluente de una petar en el kilómetro cero. Por términos de nomenclatura, el kilómetro cero corresponde al inicio del tramo de estudio y además en el kilómetro 60 se recibe otro tributario. Este ejemplo es tomado del libro Calidad del agua, evaluación y diagnóstico del profesor Carlos Sierra. Y vamos a realizar la simulación como se ve en la diapositiva actual. Podemos ver que para la primera entrada se tiene un caudal de 5.78 metros cúbicos segundo, con un oxígeno disuelto inicial de 7.5 miligramos por litro, una temperatura de 20 grados centígrados, la cual se considera constante. Y las características hidráulicas de este río a simular es que tiene una pendiente del canal del 2 por 1000, una pendiente lateral o de taludes del 2 o 45 grados, un ancho de fondo de 10 metros y una rugosidad correspondiente con el coeficiente de Manning de 0.035 unidades. Los caudales de los afluentes se listan en la diapositiva: 0.46 metros cúbicos por segundo, oxígeno disuelto de 2 miligramos litro, temperatura 28 para el caso de la petar y para el caso del afluente 1.15 metros cúbicos segundo, un oxígeno disuelto de 9 miligramos litro, temperatura de 15 grados centígrados y un último tramo con pendiente del canal de 0.00018 o 18 por 1000. Pendiente lateral, ancho de fondo y rugosidad permanecen constantes a lo considerado inicialmente. ¿Cuáles son los tramos que se van a realizar su simulación? El tramo 1, donde se considera en este caso la flecha negra como el caudal inicial del río, la flecha color marrón como la entrada del apetar y el cual corresponde a 20 kilómetros. El abscisado de este tramo es el kilómetro 100, su finalización es en el kilómetro 80. El siguiente tramo de 20 kilómetros también finaliza en el abscisado 60 con la entrada del afluente número 2. Este último tramo, el tramo número 3, tiene una longitud de 60 kilómetros.
Para el tramo 1 se considera la demanda béntica solamente en este y se conservan para el caso 2 las características hidráulicas del primer tramo sin considerar la demanda béntica. Los datos de control son los que se necesitan para almacenar y guardar el programa en nuestra hoja de Excel. Por lo tanto, es el nombre del río, el archivo donde se va a guardar, la ruta del directorio donde se está almacenando este archivo, en qué fecha se va a realizar esta modelación. Entonces se obtiene el mes, el día, el año, qué zona horaria se usa. Esto se utiliza para calcular las variaciones de la radiación, como se explicó previamente. ¿Qué intervalo de tiempo se va a realizar para el cálculo de los resultados? La solución del método, en este caso por Euler, la solución del método para el pH, Brent, la zona horaria de nuevo, y bueno, ya los de color verde, como se explicó previamente, son los que el programa genera para los cálculos propios. Las características hidráulicas, como son descritas previamente, un caudal de 5.78 metros cúbicos segundo, las estructuras de control simuladas, con en este caso VIAR o vertederos, con una altura de 1.25 metros y un ancho de 0.9, la pendiente del canal de 2 por 1000, como se puede observar en la imagen, un coeficiente de Manning de 0.035, el ancho del canal y las pendientes laterales. Esto donde lo podemos observar en nuestro Excel, lo podemos observar en la hoja donde tenemos las características de Headwater. Entonces aquí las podemos observar: coeficiente de Manning, ancho de canal, pendiente lateral y el coeficiente, la dispersión que se obtiene. Las diferentes horas del día que va a realizar la simulación. Estas son las condiciones iniciales del problema. El oxígeno disuelto, como se mostró, se considera como 7.5 inicialmente. La DBO rápida o DBO5 como 2 miligramos de oxígeno por litro. Estas son las características químicas e hidráulicas de nuestro caso de estudio o ejercicio a realizar. Los tramos, como se escribió anteriormente, las coordenadas o las abscisas de los tramos, del kilómetro 100, el kilómetro 80, donde finaliza, el kilómetro 80 al 60 y del 60 al 0. El número de elementos para realizar dentro de cada tramo o el número de divisiones. Las elevaciones y las ubicaciones en coordenadas grados, minutos y segundos, si hace falta. Para este caso no las tuvimos en cuenta. Los datos sobre las abstracciones de las estructuras hidráulicas, como lo es el vertedero, la altura y la base. Datos hidráulicos, las pendientes del 2 por 1000 y del 18 por 1000. El Manning, que es el mismo para todo el tramo del río estudiado. Ancho del canal, la pendiente lateral y aquí la demanda béntica, como se ve, solo para el primer tramo. La tasa de cimentación del canal orgánico, del material orgánico, también debido a la demanda béntica, se establece únicamente en el primer tramo. ¿Qué constantes y coeficientes cinéticos se toman? Para el caso del carbono, 40 unidades, nitrógeno 7.2, fósforo 1, el peso de los materiales secos 100, la clorofila 1. La velocidad de los sólidos suspendidos inorgánicos se estima como 1.3 metros por día. Y un modelo de radiación para el oxígeno considerado como O'Connor's Dobbins, que se debe habilitar
en el software. Esto lo hacemos en esta parte del software, acá. Y aquí las constantes definidas. Para el valor usado de la constante de aireación de materia orgánica también se establece como una constante de 0.5 por día y una corrección por temperatura de 1.05. El ingreso de nuestros datos puntuales, como fue explicado anteriormente, puede deberse a diferentes tipos de retiros o aportes. Los retiros puntuales, como pueden ser acueductos e industrias que están tomando agua de nuestro río, o distribuidos, como puede ser un caso excepcional, que el río esté recargando un acuífero o una laguna, que estos se expresan mediante el flujo base de humedales, lagunas o lagunas y lagos. Para los aportes, pues podemos considerar aportes puntuales el vertimiento de una industria o el vertimiento de un alcantarillado de una población, y aportes distribuidos como lo pueden ser escorrentías y un flujo superficial debido a riego artificial que puede presentarse, y también pueden estar cargados de pesticidas o diferentes químicos que afecten la calidad del agua en el río. ¿Cómo se agregan estas fuentes puntuales a nuestro programa? Se dirige hacia la pantalla hacia la hoja de fuentes puntuales, y en esta se definen los parámetros. En el caso del nombre de nuestra primera fuente puntual, la PETAR, la locación a 100 kilómetros en el inicio de nuestro estudio, los metros cúbicos por segundo que se están ingresando, la temperatura, rango, parámetros de calidad. Entonces tenemos la DBO rápida, en este caso 200 miligramos de oxígeno, y el oxígeno disuelto de 2. Lo mismo para el caso de nuestro tributario, se le asigna el nombre, la locación, la temperatura, el caudal, y en este caso un oxígeno disuelto de 9 miligramos litro y una DBO de 5 miligramos de oxígeno por litro. ¿Qué otros datos pueden agregarse al ejercicio? Pueden agregarse datos climatológicos y la simulación de temperatura. Esta puede realizarse o obtenerse por medio de una medición directa. Estos agregan las hojas de temperatura del aire, dew point temperatura, temperatura del viento, cobertura de nubes y sombra. En este caso se dejan en blanco y se obtienen los valores predeterminados del programa que están en la hoja Light and Heat, que podemos observar acá. Se dejan estos valores predeterminados y no se agregan, se mantienen también los tramos. Estos se agregan automáticamente por el programa, pero no se agregan los valores de la cobertura de nubes o de la velocidad del viento o de la temperatura del dew point. ¿Cuáles son los resultados? Al realizar la corrida del ejercicio, obtenemos resultados donde en el kilómetro 100, donde se realiza el aporte de la PETAR, se observa cómo desde los 7.5 miligramos de oxígeno disuelto se reduce casi hasta 6 miligramos de oxígeno disuelto en el primer tramo. A partir de que finaliza el primer tramo a los 80 kilómetros, se inicia los procesos de reaireación, o se inician a visualizar la recuperación de oxígeno disuelto, observando cómo inicia una recuperación del oxígeno disuelto
cercano al tramo localizado en la abscisa 70. Cuando llega el segundo aportante, nuestro aportante con una cantidad de oxígeno disuelto de 9, mejora significativamente el oxígeno disuelto en el río, aumentando su valor y continuando con los procesos de rehidratación en el último tramo del río. Para la DO5, la DBO rápida, observamos cómo la demanda bioquímica de oxígeno necesaria aumenta hasta 16 miligramos de oxígeno por litro y los procesos de rehidratación se ven ocurriendo en este primer tramo, al igual que en el segundo. Cuando llega el aportante también mejora la cantidad de oxígeno requerida, la cantidad de la demanda bioquímica de oxígeno requerida, y esta se continúa recuperando hasta llegar a un tramo hasta llegar a un punto final de 5 miligramos de oxígeno por litro. ¿Cómo se pueden observar estos resultados respecto a los obtenidos en el libro, los generados por el libro de calidad del agua, evaluación y diagnóstico? Vemos que los resultados son similares a pesar de que se usaron diferentes versiones del software Qual2K. Los resultados son similares. En este software que se realizó este ejercicio, se obtiene un intervalo de confianza, un DBO máximo, un DBO mínimo, con una incertidumbre del 95%. Esto es una característica agregada a los nuevos modelos de Qual2K. Sin embargo, los resultados y las unidades se observan que se mantienen de la misma forma. El mismo comportamiento se observa en los resultados de DBO5 para el libro del profesor Carlos Alberto Sierra y para los obtenidos, disminuyendo mucho más los intervalos de confianza, puesto que esta variable no presenta tanta incertidumbre como lo presenta el oxígeno disuelto. Antes de finalizar, la ubicación de estos gráficos en el software y de otros resultados se observa en las hojas color verde y las hojas color rosa. De esta manera podemos ver los resultados de las operaciones hidráulicas en todo el tramo, en el tramo 1, en las 10 divisiones que se tienen por cada tramo, la velocidad en metros por segundo, caudal, la altura del nivel del agua, y las pendientes ingresadas inicialmente. También esta columna es importante, es el tiempo de tránsito del caudal dentro de nuestro río, lo cual nos permite también hacer una estimación de qué tanto tiempo tardaría un vertimiento realizado en una cierta hora del día en evacuarse completamente. Aquí para observar las gráficas, para las dos variables que se estudiaron, tenemos oxígeno disuelto, que se observan en la presentación, y el DBO rápido, que se ve acá. Finalmente, unas referencias y muchas gracias.